Hola, bienvenidas a un nuevo video. Hoy les traigo una trama fantasía crochet que es realmente preciosa, muy delicada y perfecta para proyectos de verano. Es una trama que podés usar en un montón de ideas. Por ejemplo, a mí se me ocurre algunos topsitos, chalecos livianos, prendas frescas, también como un detalle decorativo, ¿por qué no? Pero después cada una puede imaginar y decidir en qué proyecto le gustaría utilizar esta trama. Y otro detalle importante que tiene de lindo es que esta trama se teje solamente repitiendo 2 hileras. Y con esas 2 hileras ya tenemos armada la primera parte del dibujo. Y a partir de ahí solo realizamos repeticiones. Eso la hace una trama súper sencilla, fácil, rápida. Incluso ideal si recién estás empezando en la técnica de crochet, ya que es muy fácil de tejer. Para tejer esta muestra voy a usar un hilo finito. Acá te lo muestro, de grosor bien finito y así se luce un poco mejor. Me gusta tejer mucho con hilados finos y también una aguja de grosor 2,5. Y bueno, luego de esta breve presentación de la trama, te invito a que la tejas conmigo en el paso a paso, y la pruebes y la practiques y después la adaptes al proyecto que tengas en mente. Es una de esas tramas que una vez que arrancás no podés parar, son adictivas porque se teje súper rápido y el resultado queda hermoso. Empecemos entonces a tejer esta hermosa trama fantasía. Para iniciar la trama fantasía empezamos con un nudito. Y ahora te cuento que la trama es múltiplo de 5 más 3 cadenitas. Entonces empezamos tejiendo 5 cadenas y repetimos las veces que sean necesarias hasta llegar al ancho que necesitas para realizar tu prenda o cualquier tejido que quieras hacer. Entonces repetimos 5, 5, 5, 5 todas las veces que sean necesarias. Yo voy a trabajar 35 puntos y voy a agregar las 3 cadenas extras. $35 cadenas para iniciar y agrego 2 cadenitas más y una extra. Empezamos tejiendo en la sexta cadena desde el inicio, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y acá tejemos el primer punto alto, tomando solamente una hebra del punto de base. Ahí agrego una cadenita de separación y en el mismo espacio tejo un punto alto. Nos queda así la primera secuencia. Ahora, 2 cadenas de separación y volvemos a saltarnos 5 espacios. En la quinta cadenita repetimos la secuencia 1, 2, 3, 4 y 5. En la quinta cadena tejemos punto alto, cadena y punto alto. Entonces, 4 espacios y en el quinto repetimos la secuencia. Nuevamente, 2 cadenas de separación, 1, 2, 3, 4 y en la quinta cadena, punto alto, cadena de separación, punto alto. Repetimos hasta terminar esta primera hilera. Así va quedando, terminé la última secuencia de puntos altos y ahora para terminar vamos a tejer un último punto alto sin cadenas de separación, pero acá en el punto de base sí dejamos una cadena y en la siguiente tejemos el último punto alto. Nos queda así. Giro el tejido, segunda hilera, son solamente 2 hileras de repetición. En esta hilera comenzamos trabajando 3 cadenitas para iniciar y en el mismo espacio donde tejimos los puntos altos, en el centro, tejo un punto alto, cadenita de separación y un punto alto. Así. Continúo 2 cadenitas
Y acá vamos a tejer diferente. En este espacio que están las 2 cadenas, tejemos un punto bajo. Nuevamente, 2 cadenas, tomo lazada en el mismo espacio de los puntos altos, punto alto, cadenita de separación y repito un punto alto en el mismo espacio. Esta será la secuencia que tenemos que repetir en el segundo paso para que vaya quedando el dibujito. Nuevamente 2 cadenas, en el espacio de las cadenas de la hilera anterior un punto bajo, 2 cadenas nuevamente y repetimos un punto alto, un espacio de cadenita y punto alto. Mira cómo va quedando y se va transformando esta trama, que es bastante sencilla, pero tenemos que trabajar diferente la segunda hilera. Seguimos hasta el final y te muestro cómo terminar la segunda hilera. Una vez que finalizamos la segunda hilera, para terminar tenemos que tomar lazada y en la tercera cadenita desde el inicio, acá, tejemos el último punto alto. Así quedó la segunda hilera. Giro el tejido. Ahora volvemos a repetir la primera hilera. 3 cadenas. Y acá es repetición. Primera hilera y segunda hilera siempre a partir de ahora. En el mismo espacio de los puntos altos acá para finalizar, tejo punto alto, cadena de separación y punto alto. Eso siempre igual. 2 cadenas para separar. Y en el siguiente espacio de puntos altos, tejo punto alto, cadenita, punto alto. Acá en el centro no se teje nada. Donde está este espacio va a quedar así, solamente con las 2 cadenitas de separación. Nuevamente 2 cadenas de separación y volvemos a repetir. En el espacio del punto alto, cadena, punto alto. Toda la hilera la misma secuencia hasta finalizarla. Tercera hilera de repetición. Para finalizar esta hilera tenemos que terminar con un punto alto en la tercera cadenita y ahí termina. Giramos nuevamente el tejido y hacemos una hilera más para que quede bien claro cómo empezar cada secuencia y ahora repetimos la segunda hilera. Entonces, en el mismo espacio tejo punto alto, cadena, punto alto. 2 cadenas de separación y en el espacio que está acá tejemos un punto bajo. 2 cadenas en el espacio de puntos altos, un punto alto, cadenita de separación y punto alto. Repetimos hasta terminar la cuarta hilera. Finalizamos el último punto en la tercera cadenita y ya terminamos. Y así queda terminada la cuarta hilera. A partir de acá solamente repetimos hilera 1 y 2, siempre de la misma manera para que vaya quedando la trama fantasía de esta manera. Incluso podemos dejar el último punto como borde y mira qué bonito que queda en cualquier proyecto que quieras tejer. Yo me lo imagino en una blusita o también, ¿por qué no?, en un kimono de verano. Queda muy bonito este punto una vez que se avanza un poco más. Espero que te guste, que lo practiques, que realices algún proyecto. Y si te gustó este punto, podés dejarme un comentario contándome qué te gustaría tejer con esta trama fantasía. Como siempre, si te gustó este video con este tipo de proyectos, regálame un me gusta y no te olvides suscribirte
para seguir creciendo en esta comunidad donde amamos el tejido. Nos vemos en el próximo video.